La República, libro cuarto. Adimanto comienza expresando a Sócrates su inconformidad por el razonamiento anterior, según el cual los gobernantes del Estado deben estar privados de las ventajas de la sociedad, de una vida cómoda y agradable. No poseerán casas, tierras, ni oro o plata, entre otros bienes. Lo anterior haría a los gobernantes desdichados, siendo tratados como auxiliares mercenarios. Sócrates responde que la tarea consiste en fundar un Estado que propicie la felicidad para el común de la sociedad y no para un pequeño número de particulares. De hecho, si el Estado vistiera con mantos señoriales a los labradores, si los cargara de oro y no los obligara a trabajar la tierra, salvo por placer, y si los alfareros pudiesen acostarse al pie del horno, comiendo y bebiendo sin límites, y con la libertad de trabajar cuando quisieran, entonces el labrador cesaría de ser labrador y el alfarero de ser alfarero. En suma, las dos cosas que los guardianes deben evitar son la opulencia y la pobreza, pues propician la molicie, holgazanería y amor a las novedades, por una parte, la bajeza y el obrar mal, por la otra. 4 recomendaciones adicionales brinda Sócrates a la estructuración del Estado ideal. Primero, para que un Estado sea gobernado por leyes sabias, como las que hasta aquí se han establecido, deben los magistrados fijar un límite al tamaño del territorio, el cual no deben traspasar nunca. El Estado ideal no es grande ni pequeño, permanece en su justo medio. Segundo, el punto más importante para la prosperidad del Estado es cuidar la educación y crianza de los niños. Quienes cuiden del Estado vigilarán especialmente para que la educación se mantenga pura y, sobre todo, para que no se haga ninguna innovación irregular ni en la gimnasia ni en la música. La alteración de las reglas de la música conmoverá las leyes fundamentales del gobierno, produciendo la ruina del Estado y de los particulares. Tercero, no es necesario que el Estado prescriba leyes y reglamentos sobre contrato de compra y venta, los convenios, los tratos sobre la mano de obra, los insultos, las violencias, el nombramiento de jueces, entre otras cosas. Si el Estado está bien gobernado, es inútil entrar en el pormenor de las leyes. Si está mal gobernado, nada se gana con esto. Cuarto, las leyes religiosas, construcción de templos, sacrificios, culto a los dioses, genios y héroes, sepulturas a los muertos, ceremonias útiles para aplacar a los del más allá, todo esto serán establecidas por Apolo Délfico, que ha escogido el centro y como el ombligo de la tierra para gobernar desde allí estos asuntos. Sócrates prosigue su diálogo esta vez con Glaucón. Inicialmente, aquel afirma que el Estado perfecto debe tener 4 virtudes: ser prudente, valeroso, templado y justo. La prudencia es una ciencia, como tal, contrario a la ignorancia. ¿Qué tipo de ciencia es? Es la que tiene por objeto la conservación del Estado y reside en aquellos magistrados que llamamos guardianes perfectos. El fin de esta ciencia es deliberar no sobre alguna parte del Estado, sino sobre el Estado todo y su gobierno, tanto interior como exterior. Solo los magistrados o guardianes son quienes naturalmente se consagran a esta ciencia. La valentía, por su parte, se visibiliza en aquellos hombres encargados de defender el Estado. La valentía es la virtud que se conserva respecto de las cosas temibles. El Estado debe procurar escoger los guerreros con las mayores preocupaciones y prepararlos mediante la música y la gimnasia, con el objetivo de que preserven en toda circunstancia la idea justa y legítima de aquello que se debe temer según el dictamen de las leyes y aquello que no. La tercera virtud, la templanza, consiste en el dominio que el hombre ejerce sobre sus placeres y apetitos. Desde allí se entiende la expresión ser dueño de sí mismo. Solo se puede ser dueño de sí mismo cuando la parte superior del alma gobierna sobre la inferior. Un hombre o estado templado es aquel donde la parte mejor manda sobre la peor. La templanza, a diferencia de la prudencia y valentía, está derramada por todos los miembros del Estado, desde los de más baja condición hasta los de más alta. De la justicia, finalmente, infieren en principio que es una virtud consistente en hacer que cada uno cumpla la obligación asignada. Así, el artesano o comerciante no debe inmiscuirse en el oficio del guerrero, ni éste en las funciones del consejero y guardián. Si un mismo hombre quisiese desempeñar a la vez estos oficios diferentes, entonces creo yo, y tú, indudablemente creerás conmigo, que semejante trastorno y tal confusión producirán infaliblemente la ruina del Estado. Las costumbres de los individuos se transfieren a los estados, pues aquellas no podrían surgir en estos a partir de la nada. Así, las anteriores virtudes expuestas sobre los estados deben estar presentes en los individuos, pero ¿de qué manera? ¿Hay en el alma 3 elementos distintos, el que conoce, el que se irrita, el placentero, o solo uno? Para responder tales cuestionamientos, Sócrates recurre al ejemplo de la sed. La sed en sí misma es sed de la bebida. En algunos hombres hay un principio que les ordena beber y otro que se lo prohíbe,
y que en ocasiones puede más que el primero. Por lo anterior, son dos cosas distintas lo racional y lo apetitivo. Lo racional es la parte del alma que razona, lo apetitivo es la parte del alma amiga de los goces y de los placeres, del amor, el hambre, la sed y de los demás deseos. ¿La fogosidad de aquello que hace al hombre enardecer es una tercera especie? ¿O será la misma naturaleza de las dos anteriores? Para enfocar la respuesta, Sócrates narra esta breve historia. Leoncio, volviendo un día del Pireo, percibió de lejos, a lo largo de la muralla septentrional, uno de los cadáveres tendidos junto al verdugo, y sintió a la vez un deseo violento de aproximarse para verlos, y un temor mezclado de aversión a la vista de cuadro semejante. Resistió inicialmente y se tapó la cara, pero cediendo al fin a la violencia de su deseo, se dirigió hacia los cadáveres y abriendo los ojos cuando pudo, exclamó: «Y bien, desgraciados, gozad anchamente de tan magnífico espectáculo». La anterior historia muestra que la fogosidad es distinta al apetito, siendo por consiguiente dos cosas distintas. Para Glaucón, la fogosidad es también distinta de la razón, pues los niños, apenas salen al mundo, están sujetos a la cólera. Como se han encontrado en cada hombre las mismas partes que en el Estado, es posible afirmar que el hombre es justo del mismo modo que el Estado. Así, cada uno de nosotros será justo y cumplirá su deber cuando cada una de las partes de sí mismo realice su tarea. A la parte racional del alma le corresponde mandar, pues en ella reside la prudencia. La fogosidad, por su parte, obedece y secunda al alma racional. Estas dos partes principales del alma gobernarán la apetitividad, que ocupa la mayor parte del alma y que es insaciable por naturaleza. La templanza, a su vez, se manifiesta mediante la armonía y amistad entre la parte que manda y la parte que obedece. La templanza, a su vez, se manifiesta mediante la amistad y armonía entre la parte que manda y las partes que obedecen. Por último, el varón formado sobre este modelo por la naturaleza y por la educación estará lejos de profanar templos, dilapidar ni hacer traición en la vida pública al Estado, en la vida privada de sus amigos, no faltará a sus juramentos, no cometerá adulterio, no faltará al respeto a sus padres y venerará a los dioses. Todo esto lo hará porque en su alma existe una subordinación entre la parte dedicada a gobernar y las destinadas a obedecer. Finalmente, Glaucón y Sócrates proceden a indagar la naturaleza de la injusticia. Esta viene bajo la forma de sedición, cuando aquellos tres elementos del alma se extralimitan, entrando en lo que no es de su incumbencia, usurpando atribuciones ajenas. Una usurpación de la parte contra el todo del alma. Producir injusticia no es establecer entre las partes del alma la subordinación que la naturaleza ha querido que haya, y producir la injusticia es dar a una parte sobre las otras un imperio que es contra la naturaleza. Como asunto solo enunciado, pero aún sin explicitar, Sócrates afirma que el alma tiene tantas formas diferentes como el gobierno. Así, la forma de gobierno establecida por ahora en el Estado y el alma es una, aunque con dos nombres: monarquía si gobierna solo uno, aristocracia si la autoridad se divide entre muchos. El hecho de que el mando esté en manos de uno solo o de muchos en nada afecta o altera las leyes fundamentales del Estado, siempre y cuando los principios de crianza y educación que se han establecido sean rigurosamente observados.